Boa tarde, eu sou o professor Ramón e vou falar sobre o tema pressão térmica de nanopartículas como filtro e barreira térmica, entre outras aplicações. Vou iniciar comentando um pouco o que é a pressão térmica em geral e a classificação que está em tela. A pressão térmica existe utilizando fuentes de energía que ya son conocidas y que ya están consolidadas en diferentes medios industriales. Uno de los procesos más antiguos es el proceso de generación de energía eléctrica, el cual permite que operen equipamientos de tipo por arco eléctrico. Aquí tenemos arco eléctrico que precisa de dos arames que deben entrar en contacto para producir un arco voltaico. En ese momento es ar comprimido el que transfiere el material que funde por las elevadas temperaturas liberadas en un cortocircuito. Se puede utilizar arame en la forma sólida o en la forma tubular. A otra aplicación de energía eléctrica tiene relación con los equipamientos que generan plasmas. Y ahí tenemos dos tipos de plasma: el arco no transferido, que precisa que o arco e o plasma seja gerado dentro da pistola. O bico da pistola e o eletrodo vai a permitir a ionização do gás, neste caso se usa argônio, eleva-se a temperatura e gera-se o plasma. Aí se alimenta o pó, el cual es trasladado pela energía cinética propia y, além disso, por un jato de plasma hacia el sustrato a ser revestido. A otra forma de generación de plasma es a través de arco transferido. ¿Qué significa eso? Significa que el arco y generación de plasma va a acontecer por un contacto eléctrico entre la pieza a ser revestida y el bico de la pistola. También utiliza preferencialmente PO. Tiene algunas aplicaciones que es viable utilizar arame con todo un módulo o un mecanismo externo adicionando al bico de la pistola. A otra fuente de energía, también muy antigua, es el proceso de generación de chama por combustión de un gas combustible con oxígeno. Y ahí tenemos dos posibilidades. La primera es el proceso de chama convencional, que produce una mixtura de gas acetileno o algún otro gas tipo propileno, forma la llama y esa permite, a través de la alimentación de arame, de PO, de vareta y cordón, aquecer o fundir a partículas o los arames que van al encuentro del sustrato cuando transferidos por un gas de transporte. Y ese gas de transporte preferencialmente puede ser ar comprimido y también nitrógeno. Cuando es arame, generalmente ar comprimido; cuando es PO, es generalmente transferido por nitrógeno. A otra forma de generación de llama es la llama conocida como de alta velocidad o supersónica. En ese caso tenemos un proceso bastante consolidado. Aquí en Brasil ya tenemos varias empresas de equipamiento, la GABOF, que produce llama de propileno con oxígeno, lo cual o PO es alimentado de forma axial con energía cinética propia, generalmente usando gas de transporte con nitrógeno. También existe en algunas empresas una adaptación de las pistolas a PO para ser utilizadas con arame. Y otro proceso que usa como fuente de energía la combustión es el proceso por detonación. Este proceso se utiliza de una cámara confinada donde se produce la combustión, y la liberación de la energía de la combustión sale por un mecanismo convergente divergente. La salida del sistema convergente divergente se alimenta un PO, el cual es proyectado por la energía que se libera y va al encuentro de un sustrato. Y finalmente tenemos el último proceso que tiene relación con inducción eléctrica, conocida como cold spray. ¿Cuál es la diferencia? Es que él no utiliza energía ni de combustible ni energía eléctrica directa. La utiliza a través del aquecimiento de una bobina tubular, a cual va a aquecer un gas que va al encuentro de una pistola, donde se mixtura con un PO y pasa por dos sistemas de aumento de energía que en breve vamos a explicar.
¿Por qué es importante tener esta situación? Porque el tema principal y foco de esta palestra dice relación con nanopartículas. ¿Dónde que se usa nanopartículas? En principio, no se debería usar en ningún equipamiento de aspersión térmica en este momento desenvolvido. ¿Por qué? Porque todos fueron desenvolvidos para partículas de tamaño micrométrico, de 40, 50 micron para encima. ¿Es viable en algunas condiciones depositar algunas partículas nanométricas? Es bajo condiciones muy especiales que vamos a ir explicando detalladamente en el transcurso de esta palestra. O que observamos en esta imagen apenas es cómo que funciona la presión térmica utilizando como ejemplo el proceso a llama. Ya te hemos comentado que el proceso a llama utiliza o arame o de granometría fina a nivel de micrómetro, a fuente de calor que se hiera por la mixtura de acetileno con oxígeno, atinge un ubico da pistolinha na faixa de 3.000, 3.100 graus Celsius. Aquí embaixo temos a imagen de un arame que está siendo alimentado no ubico da pistola onde está aconteciendo a llama. Entonces, o ar comprimido que ayuda a la alimentación de arame, que traslada el arame, también forma parte de la llama, y cuando el arame aquece a elevada temperatura, no precisa llegar a la temperatura de fusión. Antes de eso, ya o ar comprimido está retirando, porque atinge un elevado estado plástico, fácilmente de desgarrar, para proyectarlo hacia el sustrato. Las velocidades en los procesos a llama son bajas, por tanto, precisa energía térmica y precisa energía cinética. A adherencia va a acontecer de forma mecánica, impacto mecánico, y las partículas ainda aquecidas van a impactar, van a deformar y formar un revestimiento con características laminares que va a irse aumentando su espesura y ancorando sucesivamente. Para mejor entender cómo, y aquí es importante, comenzar a relacionar tamaño de partícula, mismo que alimentación sea por arame. Más importante pasa a ser ainda cuando la alimentación sea por polvo. Mas en este momento vamos a explicar lo que ocurre con un arame. O arame aquece, llega a ciertos puntos de fusión, y es o ar comprimido el que le va a retirar de la superficie do arame, y en la forma de partículas este es transferido por ar comprimido. Partículas que hoy en día existen instrumentos para dimensionar el tamaño de la partícula, son tamaño micrométrico y también nanométrico. O qué acontece en esta región es que esas partículas desprendidas do arame son trasladadas en una atmósfera de ar comprimido, constituido de oxígeno y nitrógeno, a impurezas de combustión incompleta, generalmente eso es una práctica real, de oxígeno con acetileno, C2H2, y de eventuales contaminación que van a acontecer por lugar del medio ambiente. Aquí hay una reacción importante a considerar. ¿Ya? No todos tienen esa visión de lo que puede estar aconteciendo acá para mejor entender después a cualidades dos revestimientos. Reacciones pueden acontecer dependiendo la liga metálica que llega a este estallo cuando a presencia de oxígeno. Si fuera, por ejemplo, un ácido inoxidable con elevado teor de cromo, también pasa a ser importante a reacciones de oxidación de cromo, así como las reacciones de eventual formación de nitretos de cromo. Entonces, esto acontece en un momento que la partícula se desprende del arame y va en voz hacia el sustrato. A misma explicación, y ahora referida al proceso polarcoléctrico, podemos aprovechar esta imagen mostrando o arco voltaico, en el momento que los dos arames entran en cortocircuito, y despréndese de ese cortocircuito pela acción do ar comprimido, que tiene dos momentos. El primer momento que el ar comprimido también forma parte del arco voltaico, es decir, aquella elevada temperatura que se genera no momento do arco voltaico, além de fundir un material, también disocia el arco comprimido. Entonces, eso es importante tener esa clareza, principalmente
porque ainda no existe en el mercado arame desenvolvido exclusivamente para procesos de aspersión térmica o arco eléctrico. Eso es importante aclarecer. ¿Por qué? Porque los mecanismos de oxidación comienzan en el momento que se forma el arco voltaico y el arco disocia, es decir, va a liberar oxígeno y nitrógeno para oxidar o producir alguna fase que relacione con la nitritación. Vamos a preocuparnos de los óxidos. El primer mecanismo de oxidación que va a acontecer a elevadísima temperatura, 4.000, 5.000 grados Celsius, es la oxidación. En algunos materiales esa oxidación es benéfica. Por ejemplo, en un caso aluminio. Quien resiste a la corrosión es el óxido de aluminio. Entonces, mientras más alta sea esa oxidación, mayor va a ser la estabilidad, la homogeneidad y el tamaño y la espesura de los óxidos formados. Más hablando de oxidación, esa oxidación en un segundo momento también oxida, que es la fase de transferencia dentro de la energía térmica que está siendo trasladada por el ar comprimido. El tercer mecanismo que actúa es aquel que está fuera del arco voltaico, en un medio ambiente. Y el cuarto mecanismo es aquel que cuando termina la presión térmica del sustrato revestido, ainda está a elevada temperatura, elevada entre APA, porque son 200, 300, 400 grados Celsius somente. En ese momento, de igual forma, de acuerdo a la humedad ambiental y el oxígeno del ar, él le puede oxidar. Entonces, en un caso de un proceso por arco eléctrico, es de especial importancia elevar en consideración los medios oxidantes y el tamaño de la partícula espesor. Lo mismo que expliqué en un caso de un proceso de llama, aquí estamos en la presencia de partículas de grande tamaño comparada con aquellas minúsculas, pequeñísimas partículas que son de tamaño nanométrico. ¿Ya? Algunas aquí pasan a ser casi milimétricas. La media es normalmente micrométrica y nanométrica. La figura aquí del lado derecho corresponde a una región de transferencia de un proceso HVF. Y aquí el mecanismo es absolutamente diferente de transferencia. Primero, un proceso HVF básicamente fue desenvolvido para proyectar y transferir PO. Es verdad de que tiene equipamiento adaptado para AME, más toda la tecnología, toda la fundamentación están explicados en función de la utilización de PO. Bueno, pues bien, o PO está almacenado, y más para frente vamos a observar con más detalle eso, en un funil presurizado, usándose un gas que lo va a transportar. Ese gas lo va a transportar por este funil calórico. ¿Qué significa funil calórico? Esas fases o esas regiones bien más claras, ¿no?, como aneles, son sucesión de reacciones de combustión que va a llenar ese funil de elevada temperatura, más ni tanto cuando comparada con las reacciones de combustión del acetileno con oxígeno, que en ubico de la pistola llama, llena una falla de 3.000 grados Celsius. Aquí se pueden usar gases de menor poder calorífico, por ejemplo, propileno. Tienen algunos fabricantes de equipamiento HVF que ya están usando queroseno. ¿Por qué? Porque lo importante no es aquecer en demasía o fundir o poco. Hasta que, ¿por qué? No depende apenas la fuente de calor generada en esta región de transferencia, sino también va a depender da regulagem do fluxo de gas de transporte do pó. Entonces, va a aumentar o disminuir la absorción de calor dependiendo de la energía cinética de las partículas que hayan sido reguladas en el equipamiento. Mayores velocidades, menor absorción de calor. Menores velocidades, mayor absorción de calor. Entonces, eso es regulable de acuerdo a las características inherentes de cada liga. Un carbonato de tungstenio puede aquecer hasta 2.000 grados y él va a estar muy tranquilo ahí, dado que su punto de fusión es sobre 3.500 grados Celsius. Una partícula de aluminio a 400 grados ya fica plástico de maíz porque su punto de fusión es en la falla de 600 y pocos grados Celsius. Bueno, aquí viene una información muy interesante porque tenemos que relacionar velocidad de partícula con temperatura de la llama. Y vamos a comenzar la explicación con un proceso plasma. Proceso plasma que llega a temperaturas
superiores a 10.000, 12.000 grados Celsius. Y las partículas van al encuentro de esa temperatura a velocidad relativamente elevada, 350, 400 metros por segundo. ¿Ya? De ahí, oleando para pequeñas velocidades, tenemos el proceso por arco eléctrico, que puede llegar a 130, 150 metros por segundo en una temperatura en un arco voltaico superior a 4.000 grados Celsius. Y un proceso a llama por combustión, el más convencional de todo, de baja velocidad de transferencia de partículas, de 40, 50 hasta 100, 120, hay algunas pistolas hoy en día que llegan a esa velocidad de metros por segundo en una atmósfera, en una pequeña región, ¿no?, de 3.000 grados Celsius. Un proceso a cabo F, que ya estamos, un proceso también de elevada temperatura, 3.000 grados Celsius en el momento que se produce la combustión, son que a partículas de las presiones elevadas o gases que se utilizan, sella para la combustión o sella para el transporte de gas, que puede llegar hasta 1.000 metros por segundo. Tiene un fabricante de bastante éxito que afirma que puede llegar a temperaturas bien superiores a esa. También tenemos que dar una explicación interesante en un caso de la pistola de GAN. La pistola de GAN, que hoy en día un monopolio está en la empresa Sulfide Praxair o Praxair Sulfides, también atinge elevadas velocidades, con también elevadas temperaturas en el espacio confinado. Y ahí usa la cámara convergente divergente para proyectar las partículas de elevada velocidad del substrato. Y finalmente llegamos al proceso cold spray, aquel que yo ya mostré que el aquecimiento se deriva producto de efecto inductivo. De aquí a poco vamos a ver con más detalle, mas no tanto en este momento podemos decir que el proceso que atinge a T 1200 metros por segundo velocidad de transferencia en un momento del impacto con un sustrato, con un gas quente, visual, con un gas quente permanente. No un proceso arco eléctrico, no un proceso de combustión a llama, no un proceso a cabo F, no un proceso de gas. A fuente de calor solo existe en un bico de la pistola, en la región de transferencia, él va resfriando. Es una gran diferencia. Coloqué aquí al lado derecho la imagen de nuestro proceso de Chamapó que tenemos en el laboratorio, colocando aquí en el lado izquierdo un funil muy parecido se usa para el sistema HVF, para algunos sistemas plasma y en este caso para el proceso llama Plasma Spray. En él se almacena el PO que va a utilizar, normalmente tiene una peneira y un sistema de vibración para homogenizar el transporte de partículas. Se regula la tasa de alimentación del PO y un flujo de gas que va a transportar aquel PO. De este cilindro, con todos los sistemas regulares, manómetros, etc., se alimentan los gases de combustión que forman a llama y permite el aquecimiento de los PO cuando ellos son transferidos a través de la llama. Podemos observar a través de esta imagen también cómo que va a irse constituyendo un revestimiento. Ya hemos conocido esta imagen que se va desprendiendo las partículas en el momento del impacto. ¿Qué tienen las partículas en el momento del impacto? Energía cinética y energía térmica. Entonces permite formar camadas laminares con alguna porosidad residual y también óxido en los contornos de la superficie, cuando preferencialmente he usado ar comprimido. Cuando se utiliza gases inertes, isogéneos a esa temperatura inerte, se reduce significativamente el teor de porosidad. Y en esta imagen B podemos observar a partículas observadas sobre un revestimiento. Partículas deformadas por la energía cinética y energía térmica, produce algunos vacíos y porosidades y en los contornos de las partículas fases óxidas. En este caso, es evidente que debe ser así, dado que es aluminio lo que fue utilizado para producir estos revestimientos. En un caso de arco eléctrico, la homogeneidad del revestimiento es menor. No en tanto, de la mayor temperatura y de la mayor cantidad de energía cinética que es posible regular, produce un revestimiento con poca porosidad y mayor adherencia, que en un caso a llama, mismo con mayores y menores porosidades y salpicos y firmes óxidos. Una importante comparación
tasa de desempeño de un arco eléctrico muy elevada. O proceso por arco eléctrico tiene un mecanismo igual que un sistema Migi-May. Yo quiero aumentar la corriente, para eso preciso aumentar el flujo de arco comprimido y aumentar la velocidad de alimentación do arame, porque va a aumentar el consumo. No caso de proceso a chama, yo no puedo aumentar mucho a presión y el flujo do ar comprimido, porque voy a atrapalhar, voy a participar de la combustión. Muchas veces se extingue la combustión, se contamina con oxígeno de más la relación acetileno-oxígeno para producir la combustión. Eso es una gran limitación para el proceso a chama. Es una gran desventaja aumentar la corriente aumentando la velocidad de transferencia de partículas, porque puedo aumentar sin dificultades a presión y el flujo do ar comprimido. O que temos acá, o que acontece después que a partícula ya pasó por ese funil aquecido, só que con una energía térmica contida en ese funil menor, só que un poco más constante. Y la va aconteciendo en el percurso de la región de transferencia. No en tanto, las temperaturas que va a absorber las partículas va a depender de la energía cinética regulada para transportar esos polos. Y esa energía cinética va a garantir que el pó no se transforme en panqueca o no se desintegre. Apenas fica unida de la elevada energía cinética, las partículas mayores, preenchido los espacios de las partículas mayores con fragmentos de partículas que en el momento del impacto van a fragmentar. Este es un revestimiento de elevadísima adherencia, mayor que los procesos a chama, mayor que los procesos por arco eléctrico y también con menor porosidad que los dos procesos anteriores explicados. Acá en vaso tenemos un revestimiento producido, pero el proceso con el spray. Aquí tenemos dos imágenes que muestran la región de transferencia cuando alimentado a mistura gas quente con PO a 450 metros por segundo y cuando alimentado a 425 metros por segundo. ¿No? Entonces, produce un revestimiento también de baja porosidad y bastante adherencia elevada, y a morfología dos revestimientos tiene una morfología diferente a la HF. Aquí no hay fragmentación, no en tanto el preenchimiento de los espacios de las partículas que apenas deforman y compactas, penetra en el sustrato, es preenchido por o que sobra de material en el momento del impacto. ¿Qué significa sobre material? En un momento del impacto, la partícula produce una erosión, so que, como ainda tiene calor, él fica adherido mecánicamente, con muchas probabilidades de también haber unión metalúrgica por puntos de microsoldaje. Lo que observamos en esta imagen es el proceso por spray. Aquí tenemos la pistola. Presten atención al detalle de esa línea branquial ahí. Eso es una región llena de orificios pequeños, caracterizando lo que significa convergente y divergente. Y en la salida de esa cámara convergente y divergente tiene un vector. Eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque aquí en la pistola, en esta cámara, va a se misturar o PO que viene de un funil alimentado con un gas de transporte y o gas quente que pasa por esta bobina. Ese gas quente pasa a elevada presión. Cuando se trata de equipamiento de baja presión, estamos hablando 15, 20 bar. Cuando se trata de presiones de alta, 40, 45 y hasta más presión. Entonces, além de pasar corriente eléctrica, que va a aquecer la bobina tubular, aquece el gas que lo va a transportar hasta la cámara quente. Aquí se produce la mixtura con elevada energía térmica y cinética del gas de transporte, más la energía cinética del PO, que es forzado a pasar por convergente y divergente, aumentando flujo y presión, así como obligado a pasar también por la cámara Venturi, aumentando y estabilizando el flujo de gas con las partículas. Aquí en la imagen, acá en bajo, muestra un revestimiento con poquísima o nada de porosidad, de aluminio, de cobre, la plata, que son materiales de bajo punto de fusión,
bastante conformable, que da prácticamente cero porosidad. Le quitemos titanio, un punto de fusión un poco más elevado, carbonetos de varios carbonetos metálicos, alguna porosidad pero mínima, adherencia elevadísima, ácidos inoxidables con poquísima porosidad, adherencia elevadísima, así como el Inconel 718 y la deposición de carbonetos de tutenio en la forma nano. Bueno, aquí viene la explicación por qué se garantiza y se obtiene elevada adherencia y que puede caracterizarse también no apenas como adherencia mecánica, sino que también algunos puntos de microsoldaje. Esta es una partícula que impactó, deformó plásticamente, penetró en el sustrato y se produce un rebalse de material, sale material del sustrato que se une con el material que deforma también la partícula, produciendo esa unión. Esos son los puntos eventuales, una sucesión de camadas que siguen impactando que va a caracterizar también probablemente uniones de tipo metalúrgico. Aquí tenemos la superficie bastante homogénea o revestimiento, poquísima porosidad, muy bien adherido y muy coesa a camada. Bueno, eso da preocupación de cómo que se constituye un revestimiento de mayor porosidad, de mayor adherencia y de mayor cohesión del revestimiento está relacionado con el empacotamiento de la. Tense muchas cosas escritas encima del empacotamiento de piezas cuando son solidificadas por fundición o cuando se está trabajando con metalurgia de po. Entonces, un colega, Rivera, en 2010, que ya definió, estructuró una explicación de cómo sería el empacotamiento cuando se trata de revestimiento, de partículas que precisan un contacto, dos contactos, tres contactos para garantir la estabilidad gravitacional. So que Rivas fala de un aspecto bien importante, que tiene directa relación tanto en la metalurgia de po como en la aspersión térmica. Yo voy a referir específicamente a lo que yo conozco que sería aspersión térmica, que es cuánto importante es a rugosidad y a morfología de la partícula. A rugosidad y morfología de la partícula dice relación directa con cuánto de energía cinética y térmica las partículas van a absorber. Y en la secuencia voy a mostrar 4 imágenes que dicen relación con una pesquisa realizada en la Universidad Federal de Santa Catarina por un ingeniero en la época ainda, Fabricio Freire, que estudió a efectos de las partículas. Aquí tenemos en esta imagen carbonato de tutenio con 17% de cobalto, entre 15 y 45 micros de tamaño, de granometría, fabricado por aspersión sinterizada. Al lado derecho tengo una imagen de un carbonato de tutenio con 10% de cobalto y 4% de cromo. La misma facha de granulometría. So que con morfología, y el mismo proceso de fabricación, aspergido sinterizado. Yo le que diferente a morfología. Yo le que diferente a distribución granulométrica. En un caso del sinterizado carbonato de tutenio, no tiene mucha dispersión. Aquí es grande la dispersión. Partículas muy pequeñas. Son finos de los granos mayores, que están en esta fase granulométrica, de aquí a 45 micros. Entonces, observando esa morfología, no es difícil entender o percibir que aquí estamos con una región mucho más receptiva a se opor a ser trasladada, más área de exposición frente a un gas, que alias quente. Eso es importante. Entonces, no solo la partícula va a recibir energía cinética por el flujo de gas que se está transportando, sino que también va a ir almacenando energía calórica porque el gas también va aqueciendo. Y ahí podemos observar otra microestructura. Vamos también aspergido sinterizado, mudando composición química. Lado izquierdo acá la figura A, tenemos un carbonato de cromo
con 25% de una mixtura de níquel con 20% de cromo. 80 níquel, 20 cromo, equivalente a un 25%. En esa falla granulométrica, fabricado, aspergido, sinterizado, con un carboneto de tungsteno y 17% de cobalto. Yo leo las morfologías diferentes. Así como observamos, aquí tenemos posinterizado de níquel, 17,3% de tungstenio y toda una composición de cromo, silicio, ferro, boro, carbono, en una falla granulométrica de 20 a 53 micros. Comparado con otra liga de níquel, con también tungstenio, también cromo, con la misma granulometría, solo que atomizado, ambos atomizados. Entonces la área de exposición al gas que lo está transportando, así como la energía térmica que absorbe, es diferente. Va a depender también de algo que yo no tenía comentado en este momento, que es un peso específico. ¿Cuánta la energía que debe gastar el gas de transporte para trasladar partículas más leves o más pesadas? Siendo importante resaltar que aquellas que tienen bajo peso específico van a tenderse a aglomerar. Importante analizar qué significa aglomerar. Partículas menores que van batiendo las partículas mayores. Es decir, o empacotamiento, comentado anteriormente, ya comienza a acontecer una región de transferencia. Bueno, finalmente muestro la última figurilla de un carboneto de tungstenio, la misma composición química, solo que aglomerado sinterizado. Entonces, o procesos de fabricación, além de ter procedimentos diferentes, depende también mucho del procedimiento de aspersión, de aglomeración o de atomización. Por ejemplo, en caso de atomización, podemos tener atomización con gas, podemos usar un gas inerte, atomización contra flujo, produciendo los polvos pequeños, podemos utilizar agua para producir un poco la misma composición química. Entonces nos va a dar una morfología diferente. Y aquí tengo un aglomerado sinterizado, casi la misma composición química y con morfologías diferentes. Entonces yo puedo afirmar que la región de transferencia va a introducir en nuestros POS energía cinética y térmica diferente. Así como partículas menores van a tender a aglomerarse ya en la región de transferencia porque van a ir impactándose y juntando las partículas mayores. Bueno, todo eso es ¿para qué? Para entender y comenzar a raciocinar que la aspersión térmica ya trabaja hace bastante tiempo con nanopartículas. Quizá en composiciones químicas un poco diferente a la que hoy en día existe, principalmente en la forma de compósito. Más, tiene un trabajo muy interesante publicado por Martín Bulbar, 2004, que él trabaja realizando mixturas bimodales, ¿ya? De 70% volumen de esferas grandes, ¿ya? Tentando explicar cómo que se puede obtener elevada adherencia, baja porosidad, pero crecimiento de las partículas menores de los espacios que van a fijar en las partículas mayores. Algo que ya acontece en AOF, donde tenemos partículas mayores y los espacios entre esas partículas mayores prensidos con fragmentos menores. O en el caso de Cole-Spray, que la sucesión de panquecas va a producir el crecimiento de las mayores por arrebarbas que se van produciendo en la compactación de la partícula con un sustrato. Entonces, ahora, aquí tenemos una imagen ya publicada en el año 2001 por Scandal, donde él hace para una misma mixtura de carbonato tungstenio una estructura 1 multimodal y una estructura 2 multimodal. Para simplificar, apenas mudando a granulometría. La enzima es micron, la acá en bajo micron con nanómetros. Y a densidades muda significativamente. O sea, la contribución de las partículas nanométricas es bastante importante para garantir baja porosidad y elevada adherencia. Wang Yi, él hizo una distribución microestructural bimodal y depositó vía aspersión térmica mixtura de POS micrométrico y nanométrico. Nalu Verona, en su tesis de doctorado que defendió en 2016,
Fizo mismo, só que gerando un po. ¿A qué me refiero? Esta microestructura que está observada aquí en el lado derecho corresponde a microestructura de intermetálico fierro-aluminio, Fe3Al, que no es posible encontrar con facilidad en un mercado. Comercialmente no existe. Entonces la gente produce vía fundición, que en breve voy a explicar con detalle cómo que fue ese procedimiento. Para nos situar mejor en los siguientes ejemplos que yo voy a colocar, coloqué estas imágenes para que se identifique el proceso Chamarame, en este caso una pistola a más moderna que hoy en día tiene uno de los fabricantes de pistolas, a 14E, perdón, usa arame, ubico, produce la fusión de arame, en este caso es un azo inoxidable martensítico, revistiendo una rueda de puente rolante. Aquí tenemos un ejemplo, un arco eléctrico, produciendo un revestimiento en un cuerpo de prueba. Aquí tenemos el proceso a chama, produciendo un revestimiento también en un cuerpo de prueba a chama, y en un medio de chama está produciéndose las transferencias de los dos metalizadores, ex alumnos de doctorado, ya son todos profesionales y trabajando en la área. Aquí tenemos la imagen de un proceso plasma spray, proceso que está produciendo revestimiento en un tubo de ácido inoxidable, revestiendo con material metálico cerámico. Aquí un ejemplo interesante de observar en términos de productividad el uso del proceso arco eléctrico para mejorar el desempeño de hechos revestidos con ácido inoxidable, en este caso austenite. Y aquí tenemos el proceso Achama-Gabo-F, que está produciendo un carbonato de tustenio, un hecho que fue desgastado. Bueno, vamos a nuestra productividad como laboratorio de aspersión técnica. Uno de los trabajos que fue significativo y que nos permitió adquirir una experiencia inédita en la época, que era revestir el filtro. Y ainda más filtro que tenía apenas 360 micros de espacio. 360 por 360. Aramiños de 120 micros de espesura. Entonces la gente fue solicitado por un colega que pesquisa en la área de energía que precisaba reducir ese espacio de 360 micros por 360 micros. Ahí la gente verificó que era posible, más que no garantizábamos realmente si iba a deformar o no por aquecimiento de la pistola de chama y por efecto de yateamiento abrasivo para llenar una superficie limpia y rugosa. Bueno, superados los problemas de yateamiento, no fue fácil observar una rugosidad adecuada, atingir una rugosidad adecuada. Y sabíamos que no podía absorber mucho calor, sino deformaba. Entonces hicimos de una sola pasada y ya a Peneira cayó para 250 micros. Dos pasadas se reduce a 250 micros, perdón, a 190 micros, y con 3 pasadas llegamos a 160 micros de reducción, que fue considerado aceptable la reducción que inicialmente tenía sido solicitada, si podía reducir a mitad, a 180 metros de espacio libre para actuar como filtro. Entonces es una importante contribución que nos permitió ir asumiendo responsabilidad interesante, en el sentido que también en un campo de actuación interesante revestir filtro. Una secuencia, voy a comentar lo que ya mencioné algunos momentos atrás, que es el desenvolvimiento de un compósito de ferroaluminio, una matriz de aluminio, para formar aluminetos de ferro con aluminio. ¿De qué se trata? Comenzamos por lo clásico de la fundición. Fusión de ferro, en este caso fue un azo de 99,8% de ferro, fundido con aluminio, con el intuito de formar placas de fierro aluminio F3Al. Se usó la metodología de procesamiento reactivo del líquido, se fija el vaciamiento del material líquido en un molde, solidificó, se corta la muestra, além de caracterizar, se produce cavaco
mediante la utilización de fresadora. Ese cabaco se mistura posteriormente con cabaco nanométrico, se mistura posteriormente con aluminio para preparación de compósito. Esquemáticamente, aluminio de tamaño micrométrico, el fierro y aluminio producido de tamaño nanométrico, formando un compósito, con características típicas similares a un brigadero. Aquí en la figura, la tabelilla aquí de lado, apenas está mostrando que fue eficiente la fusión del material para formar el intermetálico fierro-aluminio por la relación de las porcentajes de fierro y aluminio. 67 y poco, 28 y poco, muy próximo de lo que es un F3AL, tanto por área cuanto por absorción atómica y emisión atómica. Aquí apenas mostrando los resultados del tamaño de las partículas intermetálicas y la distribución de las, y aquí caracterizado cuál es el tipo de fierro aluminio. Além del F3AL, formouse el F3AL sozinho, sin carbono, y también el FAL. Y aquí está la morfología ya mostrada anteriormente, más aquí vamos a destacar dos aspectos que son importantes. Alumineto de fierro nanométrico puede tener morfología, caracterizando morfología del intermetálico tipo esférica, como también laminares. Esto puede ser producto de la tasa de resfriamiento o da usinagem por fresamiento. Mas ese es un asunto muy interesante porque a mistura dos dois, y en breve vamos a observar, produce revestimiento con características muy optimizadas. Como aquí muestro. Aquí tengo un revestimiento de 658 micros en media, sin trinca, poquísima porosidad, dio menos de 2% en cuanto a porosidades, y aquí a derecha las microestructuras caracterizando las diferentes partículas de aluminio, partículas de intermetálico formado, fuerte región de intermetálico. La homogenización ainda no es la ideal, mas ficou viável a possibilidade de formar intermetálico fierro-aluminio por fundición, hacer la moagem vía fresamento, hacer la mistura in situ formando un compósito y obtener una microestructura y una espesura ideal. Mostróse un proceso de identificación y de formación de intermetálico muy bien sucedido. O siguiente trabajo que yo voy a comentar para vocês de relación con a protección, estudio de revestimiento, con liga Silite 6, depositado sobre un sustrato de aluminio, duro aluminio. ¿Por qué falé protección? Porque trátase de una aplicación sobre un disco de aluminio que está se pesquisando para ser parte de un sistema de frenos. Entonces, cuando uno fala frenaje, no tiene otra duda que pensar, hey, va a haber atrito. Y ese atrito genera calor. Y no poco calor. ¿Ya? En cualquier automóvil particular que no estemos, aplica un freno y el disco de freno a 500, 700, 800 grados. Que no era muy recomendable para el aluminio. Mismo que el aluminio tiene otra característica también benéfica que es elevadísima conductividad térmica y le va a resfriar rápido. Só que no tiene la resistencia al desgaste amellada para ese tipo de freno. Entonces optóse por un segmento de pesquisa, vamos a revestir con un revestimiento duro, una liga estelar y base cobalto, 19% de cromo, 14% de níquel, 7,5% de tungstenio y carbono, 0,8%, que no es poco, para formar carbonetos, para facilitar con el boro microestructura favorable a resistencia al desgaste. Y eso fue lo que se hizo. Observamos acá la metodología. En este caso se usó la metodología de planeamiento experimental de Taguchi. Se seleccionó, de acuerdo a las variables a ser estudiadas, una matriz L8, es decir, 8 experimentos, porque tenemos que pesquisar la distancia de posición, un precrecimiento, flujo de oxígeno, flujo de acetileno, el flujo de nitrógeno, a tasa de alimentación de UPO, en este caso Stilai, y a presión de oxígeno que va a regular para la mistura
da chama. Para avaliar porosidades, teor de óxido, adherencia por tracción, por doramento y también ensayo de desgaste. Y aquí al lado derecho está la matriz que muestra para el experimento 1, 3, hasta llegar al 8, cuáles son las variables en cada experimento, considerando para cada uno de estos factores, distancia, crecimiento, flujo, presión, 2 niveles. Por ejemplo, distancia. A menor distancia, nivel 1, 150. A mayor distancia, nivel 2, 200. Si fuéramos al flujo en isogenio, a menor flujo en isogenio 12 pies cúbicos por hora, a mayor 15 pies cúbicos por hora. Y aquí ya tenemos los resultados. Feita de análisis de la porosidad, toda una metodología ya totalmente consolidada para medir la porosidad del revestimiento, en la cual el intuito es obtener a menor porosidad. Y eso es importante destacar, que la metodología que Taguchi, que trabaja con análisis de variancia para el procesamiento de resultados, precisa se informar cuál es el objetivo. Nominal es mayor es mayor, o menor es mayor. En este caso, menor es mayor, entonces se condiciona a análisis estadístico en función de análisis de la comparación de las medias, a menor sería mayor. Y obsérvase acá, para cada una de las variables, cuál es el comportamiento de los niveles. Y obsérvase también, con mucha nitidez, que a distancia, que a tasa de alimentación de UPO en gramos por minuto y a presión de oxígeno en PSI son los 3 factores que participan significativamente en la obtención de un revestimiento a menor porosidad. Preaquecimiento, flujo de oxígeno, de acetileno y de nitrogenio no tienen gran relevancia. Si en nivel 2, la distancia, es decir, la mayor distancia, si en nivel mayor del flujo de la tasa de alimentación y el mayor de la presión de oxígeno son los parámetros que van a garantizar a menor porosidad. O mismo método aplicado para el teor de óxido, destacándose el preaquecimiento a 120 grados Celsius como el más importante en la reducción también del menor teor de óxido. Mismo que aquí estamos midiéndolo sobre un Stilai y la capacidad de oxidación de Stilai es menor. No es bueno que carboneto, o sea, que el tutenio oxide y no forme carboneto. Entonces, a menor teor de óxido era la mayor condición. Destácase también que el flujo en isogenio, mayor flujo, facilita la obtención de menor teor de óxido. Y como cualquier revestimiento tiene que tener adherencia y cohesión entre ellas, se utiliza la norma STM 633, donde se cola un tarugo, se hace el revestimiento, se cola otro tarugo sin revestimiento, se espera el tiempo adecuado de acuerdo a las características de cura de cola, lembrando que cura quente en 2 horas está pudiendo hacer o ensayo y a cura frío a por 24 horas. Y en relación a la adherencia por tracción, obsérvase que el preaquecimiento a 120 grados destácase significativa en este caso para atingir mayor es mayor. Mayor valor de adherencia es mayor y toda la estadística aplicada es para verificar la influencia de cada una de estas variables para la obtención de mayor adherencia, destacándose significativamente el preaquecimiento como el factor más importante. Y aquí estamos mostrando un ensayo bastante interesante, principalmente para actividades preliminares y trabajo en campo, que es el ensayo fotodoramento. Este equipamiento que se observa acá, un equipamiento fabricado en un laboratorio, utilizando los parámetros de la norma Milligram estándar de la Marina Americana, la cual permite, con un ensayo simple, verificar la superficie de doramento a 180 grados, donde es forzada a nuciciamiento toda la camada revestida. Y tiene 3 parámetros de observación: descartado, el revestimiento se desgarra de la superficie, algunas trincas y son microtrincas sin penetrar en la espesura del revestimiento, que sería aprobación ideal. Y aquí se observa que el preaquecimiento también pasa a ser el factor más importante, no de forma tan significativa como en un caso de atracción,
más pasa a ser el más importante también. Y en un caso, un ensayo de desgaste a quente, que es el factor fundamental de esta pesquisa, es cómo que se comporta o Stilai en un ensayo a quente en un sustrato de aluminio. Especial importancia tenemos que realizar con esta observación. O primero, el ensayo de desgaste va a desgarrar un revestimiento completo del sustrato de aluminio, va a resistir. Resistió. Y dentro de la talla de desgaste del Stilai depositado como revestimiento, a talla de alimentación, Dupont, junto con la distancia, son los factores más importantes. En este caso, es menor es mayor, es decir, menos pérdida de material por desgaste es mayor. Entonces, 200 a distancia mayor es mayor. En este caso, a menor talla de alimentación es mayor, y en el caso del flujo acetileno también el menor flujo es mayor. Caracterizando a viabilidades da utilización de revestimiento Stilai para revestir duro aluminio. Infelizmente no tenemos un sistema de frenaje para testar ahora in situ. Eso va a ser feito en Alemania en breve. Bom, otra aplicación importante para nos, claro, y para los que trabajan con aluminio, principalmente el área aeronáutica, de relación con la producción de revestimientos que permita formar eutectico. Vámonos. Trata-se de una pesquisa que va a misturar aluminio con cobre. Puede ser feito aluminio con cobre en pó, de fato se hizo esa pesquisa también. Apenas ahora yo voy a mostrar los resultados de aluminio, cobre, por un proceso por arco eléctrico, principalmente porque es inédito usar en un proceso de arco eléctrico dos arames diferentes. No solamente que sean diferentes en cuanto a composición química, sino que también de diferentes diámetros. Claro que hubo que hacer una adaptación al sistema de Roldán para el traslado de arame hacia el encuentro de la pistola, nada de más, ¿no? Y se produce un revestimiento, 5 cuerpos de prueba, 5 condiciones, ¿no? En cada uno 5 cuerpos de prueba, mudando distancia, tensión eléctrica, presión de ar comprimido, corriente eléctrica y el número de fases que van a ser depositados. Y aquí tenemos un resultado muy significativo. La gente está procurando la obtención de un eutético. Un eutético que deba tener 67% de aluminio y 33% de cobre. Ese eutético tiene un bajo punto de fusión, menor que el punto de fusión de aluminio. Entonces, ¿cuál era el objetivo metalúrgico para frente? Es que cualquier componente que pueda trincar pueda ser aquecido in situ, en campo o en el equipamiento, para producir una temperatura que el eutético prensa a trinca. Nos aparte de producir y viabilizar la formación de intermetálico, perdón, de eutéctico, ya fue feita, ainda falta aprofundar más o trabalho no sentido de homogeneizar mejor la formación do eutéctico, más el eutéctico ya existe en una buena cantidad y que va a facilitar bastante a manutención de equipamientos que son sometidos a fatiga y aparece trinca o nuclea en alguna chica. Aquí está un resultado importante en este tipo de revestimiento, que es la falla de porosidad que se necesita también en este caso menor es mayor, vaya porosidad, en este caso dio una porosidad inferior a 4%, lo que es muy bom para un proceso por arco eléctrico, ainda más en una mistura, pessoal, una mistura, você ya lembren de lo que acontece en un arco voltaico. Além de la energía térmica elevadísima que se genera en un momento cortocircuito, o aluminio va a reagir con el oxígeno. Y cuando el aluminio reage con el oxígeno, es la reacción de oxidación que más energía libera en kilojoules. Pues se procura esta tabelinha de energía liberada y van a encontrar que el óxido de aluminio, de todos los materiales que oxidan, es el que mayor energía libera. Entonces produce una dispersión elevada en la región de transferencia por esa reacción de liberación de energía y por un vaso peso específico.
Eso es importante destacar, el cobre tiene un peso específico bien superior al aluminio, entonces ahí tenemos una heterogeneidad en el medio de transporte y que de cualquier forma llegó a un resultado bien exitoso con la imagen de la microestructura como ya acabamos de observar. Y aquí tenemos esa misma imagen, aluminio en color oscuro, el cobre más claro, y la mixtura de cobre intermediaria representa las estructuras laminares, que son las estructuras de formación de eutectico. Bastante contornando los grados, es decir, para donde camino y nuclea una trinca, va a haber estructuras laminares eutécticas. Muy interesante, ese eutéctico es una solución interesante para hacer reparo in situ. Como los petroleros hacen reparo en operación, en este caso sería in situ, en una misma fuselaje de avión ya se hace un reparo de la microtrinca. Bueno, pasamos a otro trabajo también importante que dice relación con dos focos de pesquisa. Uno, consolidar una liga desenvolvida, fierro, manganés, cromo, silicio y boro, para los reparos de turbinas hidráulicas. Hoy en día, universalmente se usan ligas austeníticas, ¿tá? Principalmente por efecto de austenítica cuando impactada, como el caso de erosión por cavitación, transforma la austenita en martensita y adhiere el proceso erosivo de la cavitación. ¿Por qué fierro manganés austenítico? Por reducir los costos de fabricación para sustituyendo el manganés pelo silicio, pelo sustituyendo a un níquel. ¿tá? Entonces, fue desenvolvido tiempo atrás ya, que derivó en una tesis de doctorado la Liga Ferromanganés para arame tubular, fabricado en Alemania, y nos hicimos toda la pesquisa de aplicación en turbina, turbina en campo. Y ahora fue desenvolvida la Liga en la forma de PO, en Italia, PO atomizado. Y había que pesquisar, y ya fue pesquisado, depositando ese PO una forma a través de un proceso llama PO y el proceso HF. Aquí en bajo está la composición química de 0,1 a 0,2% de carbono, nitrógeno controlado, manganés de 14,16, cromo 14,16, silicio elevado también para desoxidar, 3 a 3,5 y boro, una cantidad bastante elevada también. Aquí tenemos el procedimiento para la deposición vía el proceso por HF. Se usó la pistola de Jota 2700 que usa nitrógeno para transportar un PO al encuentro de la pistola y después al encuentro del sustrato. También está un proceso a llama PO. Como los revestimientos en la superficie fican rugosos y o rugosidades, no es recomendable para la cavitación, porque facilita la nucleación de procesos erosivos, la energía que libera la implosión de las gotas, superficie metálica, las gotas de agua. Fue testado también shock pinning. Shock pinning, que es un llateamiento con esferas circulares arredondadas para producir tensiones comprensivas en la superficie y aprovechar alisamiento de la superficie, reduciendo los picos de rugosidades natural que acontecen en los revestimientos. Y aquí están los parámetros con lo cual el llateamiento fue realizado: ángulo de ataque, presión de comprimido, distancia de aplicación o tiempo que va a ser impactada la superficie con la granalla de asa. Bueno, aquí tenemos el PO que fue fabricado en la falla de 45 a 63 microns para el caso del proceso a chama. Chama no puede producir, no puede procesar el PO muy fino, entonces tiene que limitarse un poco el tamaño menor. Y acá en bajo tenemos el PO fabricado con menos 63 micros, una dispersión bastante grande, de tamaños mayores, menos de 66, y finos, muy finos también, de tamaño nanométrico. Observa hasta algunos detalles. En el caso de los PO fabricados para chama, hay algunos particulados menores adheridos en la forma que se identifica acá como satélite en las partículas mayores. En un caso de PO que fue fabricado para HF, existe la misma tendencia de POs adheridos a los POs mayores, más también bastante PO fino
que está isoladamente. Aquí tenemos la superficie de un proceso a chamapó. Este es un aspecto bien importante, eso como pulido, presérvase algunos pequeños poros y a superficie pulida, porque es importante porque vamos más por frente a mostrar resultados de ensayo de cavitación, donde lo recomendable es superficie pulida, y va a ser comparada superficie pulida con superficie feito o chopini. Y aquí se observa una imagen más ampliada, con chopini, como que fica a superficie durante o chopini y como que fica a medición de rugosidad de esa superficie. Y aquí está para el proceso HWF, la misma secuencia, microestructura muy densa, poquísima o nada porosidad, y la superficie lisa por pulimento mecánico, lisamiento, después panos con abrasivo fino. Y aquí tenemos feito chopini, mejora la compactación, ¿no? Más fica un poco ondulada la superficie, un poco rugosa. Y aquí observamos los resultados mecánicos. Vamos a medir el teor de óxido, y la parte más oscura representa el teor de óxido proceso a chama y el teor de óxido proceso a HWF. Esperado este resultado, fue esperado. En el caso del proceso HWF, como ya he comentado, va a producir transporte de material en la atmósfera inerte, usando nitrógeno. En un caso del teor de óxido, se usa nitrógeno también, solo que a bajas velocidades. Entonces, la interferencia del medio ambiente participa más fuerte que a elevada velocidad que impone el proceso por HWF. Y aquí también tenemos los resultados de porosidades. Porosidades para el proceso a chama, una falla de 4 y poco por ciento, muy bom. Muy bom, la media normal, uno encuentra 10% de porosidad en el proceso a chama, aquí se atingió menos de 5%, considerado un resultado muy bom. Así como el HWF, bajísima porosidad. La falla de porosidad del HWF, 2-3% ya es considerado bom, menos de 2, muy bom. En cuanto a óxidos apochopini, aquí hay un comportamiento diferenciado. Apochopini, o óxido en una superficie revestida en los procesos se llama aumento de oxidación. La aplicación que puede ser comentada es que tienen salpicos de bajo punto de adherencia, que son desgarrados en la fase de chopini. Y esa fica desprotegido y oxida de acuerdo a la humedad ambiental del medio ambiente. Y en los casos de HWF, mejora, se disminuye el teor de óxido en la superficie a post-chopini. También fue medida a adherencia, las 4 condiciones, a cómo son revestido. El proceso de llama tiene peto de 30 megapascal, muy bom mismo, que supere los 20 megapascal de adherencia en cualquier revestimiento depositado por proceso de llama es bom. El procedimiento significa que fue bien cualificado. Y a post-chopini mejora ainda más porque densificó a camada y facilita o pone más resistencia a, en este caso el chopini, disminuye levemente la adherencia por el efecto rugoso que fica para la cola do adhesivo. Eso es importante. ¿Cómo que la rugosidad va a influenciar un adhesivo? Aquí disminuye un poco la rugosidad superficial, más elimina puntos de ancoramiento de la cola en el tiempo de cura. En un caso de HWF era esperado, elevada adherencia, no tiene problema, más de 50 megapascal, se reduce un poco la adherencia por el mismo efecto de rugosidades a post-chopini. Más en ambos casos, todas las condiciones superan los valores normales de adherencia que la literatura informa. Y aquí tenemos el resultado simbólico de esta pesquisa que dice relación con o efecto de Chopini. Entonces vamos a comenzar la curva superior, que está mostrando un proceso se llama con Chopini, o proceso se llama sin Chopini, solo como pulido, o que ya es una condición favorable en relación al Chopini por efecto de lisura de la superficie o de bajísima rugosidad que normalmente facilita a dispersión de las energías liberadas
la implosión de gotas de agua y que da origen al proceso erosivo por cavitación. En un caso, el cuerpo de prueba por agavo F se mantiene el mismo comportamiento, como liso es menor la pérdida de masa, y como rugoso por el efecto de Chopin aumenta un poco la pérdida de masa. No en tanto es importante destacar cómo que muda la pendiente de pérdida de masa. Es rápida en un inicio, en los 4 casos, mucho más obviamente en el caso de Chama, más después comienza a disminuir. En un caso de HF, la disminución es bien significativa, fica casi asintótico, hay menor pérdida de masa para mayor tiempo de ensayo. Y lo que podemos destacar como principales conclusiones, los revestimientos explicados por el proceso Chama-Po tienen menor desempeño, como ya observado en las curvas. 8 pines menor resistencia a la erosión por cavitación. Los poros no presentan papel significativo en los mecanismos de erosión. Ese es un asunto interesante. ¿Por qué? Porque ¿dónde que nuclea el proceso erosivo? ¿Superficie lisa? No nuclea. ¿Cuánto importante es si hubiera alguna discontinuidad tipo poro? Aquí se mostró que no era significativa la presencia de esos poros. Y finalmente, Chopin mostró que en el inicio a tasa de pérdida de material es elevado. No en tanto, existe una reducción de la tasa de erosión en función de usted. Trabajo muy bien sucedido también. Bueno, en cuanto a aplicación, vamos a explicar ahora o qué ha significado el descubrimiento en nuestro laboratorio, un descubrimiento específicamente por barrera. Revestimientos que han sido producidos vía los procesos por arco eléctrico que tenemos en el laboratorio, agavo F, que usamos equipamiento de empresa Revestil, y plasma spray, que también usamos un procedimiento de empresa Revestil. Y aquí tenemos un proceso de generación de intermetálico ferroaluminio que ya fue comentado, no voy a entrar en más explicaciones, apenas indicar que este es un revestimiento que fue desenvolvido para actuar como barrera térmica y resistencia a la corrosión nasténica, principalmente en los procesos de refino de petróleo. No sabemos que nuestro petróleo viene con elevada contaminación de gato S y unos derivados entre 250 y 400 grados es a corrosión nasténica, donde intermetálico ferroaluminio debería tener excelente desempeño. Fue desenvolvida también la liga niobio aluminio, que fue desenvolvido con el intuito fornecer a tubulaciones que actúan en medio de plataformas, en medio petrolero, resistencia a la corrosión sobre tensión. Cuando las tubulaciones trabajan a 250 grados Celsius. También fue una tesis doctoral muy bien sucedida, defendida en el año 2014 con bastante suceso en la protección de tubulaciones en plataforma y navío. Y Lucas Alan de Aguiar también defendió en 2016 su trabajo de pesquisa, pero la in situ de revestimiento níquel-aluminio. In situ, usando arame de níquel y arame de aluminio para formar intermetálicos níquel-aluminio após la aplicación de un revestimiento. También para proteger para actuar como barrera térmica y proteger instalaciones de corrosión ácida. Bueno, vamos a siguiente trabajo, es una pesquisa multipesquisadores, multi-instituciones, un proyecto Petrobras, viabilizado con la Quitec, la Universidad Tecnológica Federal de Punta Grosa, la Federal de Paraná y la empresa Revestil, que da todo el soporte de equipamiento de alto valor de adquisición. Básicamente, por un proyecto estratégico que tiene como intuito nos apropiar del desenvolvimiento o recuperación de turbinas a gas. Turbinas a gas que en la cámara quente trabaja a 1400 grados Celsius. Es una turbina, la Petrobras, y aquí está la cámara quente. Y la adentro, de forma directa, el rotor que ya viene en la secuencia voy a mostrar, está en contacto con la combustión del GLP, que atinge 1400 grados de temperatura. Este es el rotor, ahí están todas las pasillas ya que fueron expuestas al gas, la generación de reacción de energía mueve este rotorceño,
y ahí se produce el desprendimiento del revestimiento cerámico. Hasta el momento esto no es feito en Brasil, en un país extranjero, y la idea de esta pesquisa es nos apropiar de cómo producir un revestimiento. ¿Y cómo que se produce ese revestimiento? Las pás de turbina que yo acabo de mostrar, las paletinas individualmente, son fabricadas de superligas de níquel, que allá de un valor económico muy elevado. Se deposita vía el proceso por HVF un revestimiento metálico cerámico, metálico, un acero inoxidable, misturado con cromo, aluminio y iridio. Y en la parte superior se produce un revestimiento cerámico depositado por el proceso plasma spray de una liga de óxido de circonia con 6 y 8% de óxido de iridio. Ese revestimiento en operación va a producir una camada intermediaria de óxido de aluminio. Aquí tenemos una microestructura, la deposición en un sustrato de Mimonic, ¿ya? Depositándose una liga de níquel, cromo, aluminio y iridio como camada de ligación y encima una liga de circonia, que es la que fica expuesta al medio ambiente. La estabilidad térmica de los revestimientos de circonia supera los 2000 grados Celsius. Entonces ya es una excelente barrera térmica que va a reducir a temperatura que acá encima es de 1400 grados para temperaturas inferiores a 1200 grados. ¿Por qué 1200 grados? Porque las ligas de superliga de níquel tienen buena estabilidad térmica a 1200 grados y también buena resistencia a la corrosión. No en tanto, si tú eres expuesto directo a 1400 grados, la vida útil de la es bien pequeña. Entonces, un trabajo muy bien sucedido, ainda hay pesquisa en andamiento en relación a la protección de paletas de turbina. Para fechar esto de las aplicaciones de materiales cerámicos, que fue utilizado en buena parte en reparo de paletas de turbina, aquí apenas estoy mostrando revestimiento tipo material cerámico, la forma que se fabrica estos materiales cerámicos y cómo se reduce a abreación de nivel de desgaste cuando se utilizan materiales nanoestructurados. Mejora significativamente la resistencia a la abreación. Y aquí mostrando los particulados nanométricos de alúmina y en esta otra imagen a recuperación de una paletilla con los procesos plasma depositando alúmina. También utilizando la metodología que ya probamos que es eficiente, misturando post micrométrico con post nanométrico. ¿Tá? Além de eso, nos tenemos, con esto fecho mi presentación, dos pesquisas en andamiento, una utilización de membranas en filtros de agua para retención de virus. Hoy en día estamos todos preocupados de cómo controlar la presencia del coronavirus y esta es una pesquisa atrelada a ese objetivo utilizando nanopartículas de plata de quitiosona revestidas con cobre y grafeno, utilizando las ventajas que tiene un cobre y un grafeno como retenciones y capacidades bactericidas de este nuevo material que está siendo desenvolvido. O mismo con una pesquisa también recientemente aprobada en nuestras universidades, desenvolvimiento de material inteligente, procesamiento, caracterización y desempeño en medios corrosivos oxidantes, utilizando base de nanocarboneto y nanocelulosa revestidos con cobre, vía plasma y vía aspersión térmica. Esos proyectos apenas están en andamiento, probablemente de aquí a un año más algún resultado vamos a tener. ¿Qué podemos comentar para fechar nuestra presentación? Es que la tecnología de aspersión térmica es una herramienta en constante evolución aquí en nuestro país, a través de un perfeccionamiento de procesos y procedimientos, así como no desenvolvimiento de nuevos materiales. Sea esto partiendo de la fundición o sea esto formado in situ, es decir, en el momento que está produciéndose a deposición. La actualidad de utilización de nanopartículas es una realidad, o que fue el propósito de mostrar en esta presentación. Agradecimiento a Engie Brasil 2020 por la organización de este evento, por los sucesos que está teniendo
y por las posibilidades de mostrar el trabajo a gente en este evento. Agradecimiento a la empresa Parceiro Revestir y Laquiteque de Paraná y a la Universidad Federal de Pato Branco de Punta Grosa, buen parcero, y también a la Universidad Estatal de Santa Catarina, con la cual también tenemos parcería en términos de ensayo de desgaste a quente. Muito obrigado, una buena noche.